Relato 1. Perdí a mi ahijada, y nunca voy a poder decir esa frase sin sentir que algo dentro de mí también fue arrancado junto con ella. Pero eso viene después. Necesito empezar desde el principio, aunque el principio duela de una manera distinta. Mi madrina se llama Celestina. Ella me pidió que contara esto, y voy a honrar ese pedido de la única forma que sé, diciendo la verdad, como pasó, sin adornos y sin piedad conmigo misma mientras lo cuento. Cuando Celestina tenía 17 años, descubrió que era un poco más complicada de lo que el mundo quería que fuera. Siempre se había sentido atraída por mujeres, pero a los 17 apareció Rodrigo, y ella se enamoró con esa velocidad que solo la adolescencia permite, sin freno, sin filtro. Él tenía los mismos gustos, la misma risa fácil, la misma rareza buena que ella sentía en sí misma. En meses ya vivían juntos. En pocos meses más, ella estaba atrapada. No de manera metafórica, atrapada de verdad. La madre de Rodrigo era el tipo de persona que convierte cualquier espacio que habita en un lugar donde el aire se vuelve más difícil de respirar. Usaba a Celestina como si fuera parte del mobiliario, o quizás menos que eso, porque al menos los muebles tienen una utilidad reconocida. Ella cocinaba, limpiaba, servía, escuchaba. Y cuando intentaba salir, siempre había un vecino. Siempre alguien listo para gritar que la muchacha estaba huyendo. Celestina me contó eso con una voz muy plana, ¿saben? Esa voz de quien ya ha procesado el horror tantas veces que ya no le queda tono al hablar de él. Rodrigo la golpeaba. Cada intento de fuga fallido hacía todo peor. Ella aprendió a medir el silencio de esa casa, a saber por la textura del aire cuando la violencia estaba por llegar. Y cuando finalmente dejó de menstruar y la doctora confirmó lo que la suegra ya estaba celebrando antes del examen, algo dentro de Celestina decidió que era ahora o nunca. La clínica tenía un baño al fondo. La suegra entró al baño, y Celestina salió por la puerta trasera como si saliera de una pesadilla, con los pies en el asfalto caliente y el corazón tan acelerado que dijo que podía sentirlo latiendo en el cuello. En el estacionamiento había una mujer. Remedios. Celestina me describió a Remedios una vez, y la forma en que habló me hizo tragar saliva. Dijo que tenía el tipo de cara que te hace confiar antes de que entiendas por qué. Le dijo que se escondiera en la cajuela. Celestina entró sin dudar, porque a veces uno encuentra a alguien que no necesita demostrar nada, y simplemente sabes. Tirada en esa cajuela oscura, lo escuchó todo. La suegra saliendo del baño y dándose cuenta. Los gritos extendiéndose por la clínica. Esa mujer inventando que Celestina había robado algo, que estaba fuera de sí, que alguien se la había llevado. Todo el estacionamiento se convirtió en una cacería. Celestina dijo que en algún momento sintió una mano posarse sobre la cajuela y que se quedó completamente paralizada. Escuchó la voz de la suegra preguntándole a Remedios si había visto a alguien. Remedios respondió que le parecía que sí, que la había visto subirse a un taxi que ya se había perdido calle abajo. La suegra salió corriendo, y Celestina respiró. Remedios la llevó a su casa en la colonia Guerrero, la ayudó a reconectar con su familia, buscó apoyo legal, hizo todo lo posible para asegurarse de que Rodrigo y esa familia nunca más se le acercaran. Y en medio de todo ese proceso, de manera completamente no planeada, las dos fueron cayendo la una por la otra. Nunca llegaron a tener una relación de verdad. Celestina me dijo que quizás le tuvieron miedo a arruinar lo que había entre ellas, o quizás el tiempo simplemente no colaboró, y todavía no sabe bien qué responder. Remedios murió en un accidente de coche unos meses después. Cuando Celestina me contó eso, fue la única vez que se quedó callada el tiempo suficiente para que yo notara que estaba conteniendo algo dentro del pecho. No lloró. Solo se quedó en silencio por un momento que se sintió demasiado largo. La hija, Valentina, nació, y Celestina la crió con ese tipo de amor que viene mezclado con culpa y gratitud y agotamiento. El amor de las personas que pasaron por cosas que nunca debieron haber pasado y que se prometen a sí mismas que van a proteger mejor de lo que fueron protegidas. Valentina tenía 6 años cuando Celestina conoció a Ezequiel, mi padrino. Un hombre tranquilo, estable, atento. Se casaron, y en el viaje de luna de miel llevaron a la niña porque insistió.
y porque Celestina no podía soltarla tan fácilmente. Fue en ese viaje donde ocurrió la primera cosa que ninguna de las dos ha podido explicar del todo. Estaban en el hotel, Celestina y Ezequiel, en una de esas discusiones de pareja que empiezan pequeñas y van creciendo sin que nadie decida crecer. La niña salió del cuarto para no escucharlas. Siguieron. Perdieron la noción del tiempo, la noción del espacio. Y cuando Celestina fue al baño, con la luz apagada, vio algo. Nunca lo pudo describir bien. Dijo que era un demonio. Dijo que estaba desnudo, horrible, apuntando hacia afuera del baño como si le ordenara que fuera a la alberca. Y mientras todavía intentaba entender lo que los ojos le estaban mandando al cerebro, escuchó un ruido del área de la alberca, y después un grito. Celestina corrió. Valentina estaba en el fondo de la parte más honda. Celestina se aventó sin quitarse los zapatos. La niña sobrevivió. Y en el camino al hospital, todavía aturdida, con olor a cloro saliendo de todo el cuerpo, Valentina explicó lo que había pasado con esa voz de niña que no tiene filtro, ni le tiene miedo al absurdo. Dijo que vio a una mujer en el fondo de la alberca, que la mujer le sonreía, que le hizo señas con la mano. Valentina pensó que era una sirena. Bajó los escalones, fue entrando al agua, y la mujer subió, le agarró las dos manos y jaló. Y cuando la describió, mencionó la chamarra roja. Celestina me contó que sintió al mundo cerrarse a su alrededor, porque Remedios usaba una chamarra roja. Siempre. Era una de las cosas que todos los que conocían a Remedios recordaban de ella. La mujer que había salvado a Celestina había intentado ahogar a su hija. No hay explicación que alcance para eso. Celestina pasó meses tratando de encontrar una, y yo hice lo mismo cuando me lo contó. ¿Qué hace que una presencia así, una presencia que llegó como salvación, regrese como amenaza? ¿Había algo malo en el lugar? En ese momento, ¿había algo en esa alberca específica, en ese hotel específico? La historia de esta colonia donde Celestina siempre vivió está llena de cosas que la mayoría de la gente prefiere no tomarse muy en serio. Cultos, rumores, ese tipo de saber colectivo que nadie anota pero todo el mundo carga. Yo crecí escuchando esas historias. No sé qué creo, pero las escuché. Después de eso, Celestina empezó a tener a Valentina tan cerca que la niña casi no podía respirar. Fue Ezequiel quien la hizo ver que eso no era protección, era asfixia. Le dijo que necesitaba darle espacio a la niña para crecer, que no se podía vivir con miedo de todo para siempre. 2 años después, Valentina desapareció en la noche. Simplemente ya no estaba en su cuarto. La ventana cerrada, la cama levemente deshecha como si se hubiera levantado caminando. Buscaron por toda la colonia. Celestina me dijo que esa noche duró más de lo que las noches deberían durar, que el tiempo había dejado de funcionar normal en cuanto abrió la puerta del cuarto vacío. La llamada llegó en la mañana. Ezequiel fue el único que entró a identificar el cuerpo. Celestina se quedó afuera de la sala, recargada en la pared, y me dijo que todavía puede sentir el frío de ese pasillo. Ese tipo de frío que no tiene nada que ver con la temperatura. Era Valentina, y le habían arrancado algo, una parte del cuerpo. No voy a decir cuál, pero fue ese detalle el que dejó el caso años en el aire, suspendido en ese limbo horrible donde nadie es consignado y nadie es absuelto. Hubo personas que dijeron haber visto quién se llevó a la niña. La descripción fue unánime. Era la madre de Rodrigo, la ex-suegra, la abuela que nunca había sido reconocida como abuela, esa mujer que había intentado tener a Celestina encerrada tantos años atrás. La familia de Celestina la abandonó poco después. Dijeron que no había cuidado bien a su hija, que le había dado demasiado espacio, poca protección, que era su culpa. Yo sé que no es verdad. Yo crecí cerca de esta mujer. La vi cuidar a Valentina con el amor entero que tenía. Pero la culpa no necesita lógica para instalarse, y la familia encontró en ella un lugar donde depositar lo que no sabía cómo procesar. Y entonces Ezequiel también desapareció. No hubo pleito. No hubo separación formal. Simplemente fue desapareciendo. Y hasta hoy siguen casados legalmente porque no se firmó ningún papel. Más de 10 años, sin nada. Hasta que alguien publicó una foto en Facebook.
Una de esas fotos de recuerdo de la escuela, sexto de primaria, sacada décadas antes. Alguien cercano a nosotras estaba pasando por la publicación de casualidad y reconoció dos caras en la esquina superior derecha. Todavía eran niños, pero reconocibles. Le mandó la foto a Celestina sin decirle lo que había encontrado. Solo le pidió que la mirara. Rodrigo y Ezequiel, uno junto al otro, en el mismo grupo, en la misma escuela primaria de Tepito. Se conocían desde niños, y ninguno de los dos jamás le había mencionado eso. Celestina se quedó mirando esa foto por un tiempo que yo no sé medir. No me llamó de inmediato. Cuando llamó, tenía esa voz plana de quien ya pasó el punto donde el shock hace ruido. Me contó todo en orden, como si estuviera archivando. Como si la única forma de sobrevivir a eso fuera tratarlo como dato, como información, no como lo que era. La confirmación de que toda su vida había sido construida sobre una trampa que nunca vio armarse. ¿Cuántas cosas fueron planeadas? ¿Cuántas fueron coincidencia? ¿Dónde entra Remedios en esa red? ¿Qué había en esa alberca? ¿En esa chamarra roja? ¿En esa sonrisa en el fondo del agua? No sé. Celestina no sabe. Y aprendí a dejar de buscar respuestas a preguntas que quizás no fueron hechas para ser respondidas. Lo que sí sé es esto. Mi madrina perdió a su hija, perdió a su marido, perdió a su familia. Ha vivido estos años con nosotras, las pocas personas que se quedaron, y carga ese tipo de silencio que no es paz. Es el silencio de alguien que aprendió que el mundo puede quitársele debajo los pies más de una vez, y que ninguna vez duele igual. Yo me acuerdo de Valentina, me acuerdo de cómo se reía, de cómo insistía en agarrarme la mano cuando caminábamos. Me acuerdo del olor a cloro que traía del hospital esa noche, y de cómo Celestina no podía soltarla. Y hay una cosa que no me puedo quitar de la cabeza desde que supe todo esto. Esa madrugada en que Valentina desapareció, Celestina escuchó algo antes de dormirse. No le dio importancia en ese momento. Creyó que era el viento o algún animal, pero dijo que era un sonido suave, casi gentil, viniendo del cuarto de su hija, como alguien haciéndole señas con la mano. Si este relato te dejó con el corazón en la garganta, imagina lo que viene después. Activa la campanita ahora para no perderte los siguientes dos, porque se ponen peores. Relato 2. Hay cosas que no deberías tocar, no porque sean peligrosas en el papel, no porque alguien te avise con suficiente convicción, sino porque algunos silencios fueron silenciosos por una razón, y cuando rompes ese silencio, ya no regresa. Yo lo aprendí de la peor manera posible. Me llamo Rodrigo y necesito que entiendas que no soy el tipo de persona que se cree cualquier cosa. Era estudiante, vivía con lo justo, pensaba de forma práctica. Cuando un cuate me ofreció su departamento mientras terminaba el semestre, acepté sin pensarlo 2 veces. Necesitaba un lugar, y eso era un lugar. Así de simple. El inmueble era viejo, eso lo supe desde el principio. Una construcción que en algún momento había sido un pequeño hotel de colonia, de esos que recibían familias de pueblos cercanos y viajeros de paso. Pero ese tiempo quedó muy atrás. Lo que sobró fue un pasillo largo, mal iluminado, que iba de la puerta de la calle hasta una cocina pequeña al fondo. A la derecha, un cuarto apretado donde metía mis cosas durante el día. En el segundo piso, al que subía una escalera de hierro, era donde dormía. Esa escalera conectaba con la azotea y, por extensión, con las azoteas de todos los vecinos. El lugar tenía humedad en las paredes. Tenía esa luz que nunca parecía suficiente, sin importar cuántos focos cambiabas. Tenía un silencio raro, demasiado pesado para un lugar que quedaba en una calle transitada. Pero ignoré todo eso, porque era estudiante, estaba cansado, y un cuarto compartido en una vecindad llena de gente era la alternativa. El problema empezó cuando decidí ser ambicioso. No fue planeado, no fue algo con lo que amanecí queriendo hacer. Fue una plática con mis hermanos, una tarde sin compromisos, mirando el piso del primer nivel que sonaba hueco cuando pisabas en cierto punto. En mi ciudad, eso tiene significado. Casas viejas, dueños con lana, dinero enterrado antes de morir. Todo mundo conoce por lo menos una historia así. Y yo sabía, porque quien me habló del departamento también lo mencionó de pasada, que ese hotel había pertenecido a una señora adinerada.
Una mujer que vivió ahí por décadas y nunca se deshizo del lugar aunque lo hubiera cerrado. Cuando le conté a mis hermanos, la reacción fue inmediata. El más chico dijo que antes de cualquier cosa teníamos que pedir permiso. ¿Permiso a quién?, pregunté. A ella, dijo. A la señora. Debí haberme reído. Debí haber cortado esa conversación en ese momento. Pero había algo en ese piso hueco que me perturbaba de una manera que no sabía poner en palabras. Una especie de curiosidad que jalaba más fuerte que el sentido común. Y mis hermanos estaban emocionados. Y yo estaba harto de no tener un peso. Y la noche era caliente y la idea parecía, en ese momento, casi razonable. La lógica de mi hermano era simple. Una vela encendida, un rosario alrededor, unos minutos pidiéndole que se manifestara, observando la llama, grabando el audio con el celular para captar lo que los oídos no pudieran. Si la llama crecía, era sí. Si bajaba, era no. El rosario era protección, decía, con la convicción de quien de verdad cree. Yo no creía de verdad, pero participé de todas formas, y eso es lo que nunca voy a poder perdonarme del todo. Esperamos a que anocheciera. Pusimos la vela, colocamos el rosario alrededor, y mi hermano empezó a hablar en voz baja, pidiéndole que apareciera, que mostrara que estaba ahí. Por varios minutos, absolutamente nada pasó. La llama se quedó exactamente del mismo tamaño, y yo ya estaba empezando a sentir esa vergüenza específica de haberme tomado en serio algo sin sentido, cuando cambió. La llama dobló de tamaño, y luego hizo algo que el fuego no hace. Se dobló en forma de círculo, cerrada sobre sí misma, como un aro encendido flotando en el aire. Ninguno de nosotros habló por un momento. Mi hermano fue el primero en recomponerse. Empezó a hacer preguntas, despacio, metódico, confirmando que era ella, pidiendo señales de sí y no en la llama. Y la llama respondía. Eso lo vi con mis propios ojos, a 2 palmos de distancia, sin viento, sin ventana abierta, sin explicación que todavía pueda dar. Cuando preguntó si ella nos daba permiso de cavar y sacar lo que estuviera ahí, la llama se quedó quieta, sin respuesta. Cuando preguntó si ella haría algo en caso de que fuéramos de todas formas, sin permiso, la llama creció. Y cuando preguntó si tendría ayuda en ese proceso, me tocó a mí hacer una pregunta. No sé por qué hice esa pregunta específica, pero pregunté en voz alta si alguien más estaría de su lado. Sentí un escalofrío que empezó en la nuca y bajó por toda la columna, de esos que no puedes controlar. En ese momento ninguno de nosotros escuchó nada. Pero cuando, más tarde, mi hermano puso el celular en el oído para escuchar la grabación, nos llamó a los 2 y lo puso a todo volumen. Los 3 escuchamos juntos. Una carcajada, nítida, cercana al micrófono, como si quien se rió hubiera tenido la boca a centímetros del celular. Nadie se había reído en ese cuarto. Nos quedamos en silencio unos segundos, y luego mis hermanos dijeron que era tarde, que tenían que irse, que hablaríamos al día siguiente. Los vi salir por la puerta con una prisa que ninguno de nosotros tuvo el valor de nombrar, y yo me quedé. Me quedé porque era mi casa, porque no tenía a dónde ir, porque racionalmente todavía intentaba convencerme de que todo tenía una explicación que simplemente aún no había encontrado. Pero la racionalidad se fue esa misma noche. Primero fue la luz. Los focos del pasillo que antes alumbraban mal pasaron a alumbrar casi nada, con una calidad diferente, opaca, como si el propio aire se tragara la claridad antes de que llegara a los rincones. Cambiaba los focos, y el resultado era el mismo. El pasillo se convirtió en el lugar que más evitaba en el departamento. Ese trayecto del cuarto a la cocina, que de día parecía nomás feo y estrecho, pero que después de esa noche se volvió algo que atravesaba a pasos rápidos, mirando al suelo, sin ver hacia el fondo, porque la sensación de que había algo esperando donde la luz no llegaba era tan física como una mano en el hombro. Pero peor que el pasillo era el cuarto. Dormir se volvió una negociación. Me acostaba y me quedaba despierto mucho más tiempo del que debería, escuchando la estructura vieja del edificio trabajar, intentando catalogar cada ruido como explicable, poniéndole nombre a todo para no tener que admitir que algunos sonidos no tenían nombre. Las sombras se mueven en cuartos oscuros. Eso es normal. Es el ojo buscando patrones donde no existen. Me repetía eso mientras veía, de reojo, formas que se disolvían cuando giraba la cabeza,
siempre de reojo, siempre desapareciendo en el instante exacto en que intentaba mirarlas de frente. El olor era lo que más me desestabilizaba. A veces el departamento entero se impregnaba con un perfume de flores, denso y empalagoso, de esos que las señoras mayores usan en ocasiones formales, misas, velorios, fiestas familiares. Un olor que no pertenecía a ese lugar, que no tenía origen, que desaparecía tan de repente como llegaba. La primera vez, me puse a buscar la fuente por todo el departamento, abriendo cajones, oliendo cada rincón de la cocina. No había nada. La quinta vez, me quedaba donde estaba, completamente inmóvil, hasta que pasara. Hay un episodio específico que tengo que contar porque todavía me pregunto si fue real o si mi mente ya había llegado a un punto de colapso donde ya no había diferencia. Estaba lavando los trastes. Era de tarde, había luz natural, estaba despierto y completamente lúcido. Sentí algo rodear mis antebrazos por detrás, una presión suave, como cuando alguien llega por atrás y pone los brazos sobre los tuyos. Me volteé de inmediato. La cocina estaba vacía. No grité, no corrí. Me quedé parado con las manos mojadas dentro del fregadero por un tiempo que no puedo calcular, sin poder moverme, hasta que la presión en la memoria de mis brazos se fue lo suficiente como para volver a respirar. Empecé a pasar el mínimo de tiempo posible dentro del departamento. Me quedaba en la facultad más de lo necesario. Aceptaba cualquier invitación de cualquier persona para cualquier lugar, nomás para tener pretexto de no estar ahí. Cuando tenía que regresar, dejaba todos los focos encendidos, ponía música a todo volumen, fingía que la presencia constante de sonido y claridad hacía alguna diferencia. No hacía ninguna. Una noche fui a estudiar a casa de unos compas, y aunque mi parte del trabajo ya estaba lista, me fui quedando, aceptando otro café, otra plática sin propósito, hasta que miré el reloj y eran las 2:30 de la madrugada. Tenía que volver. Agarré el carro. Manejé los 10 minutos de distancia pensando en cómo iba a entrar directo. Subir la escalera sin ver a los lados, acostarme y cerrar los ojos y no pensar en nada. Paré frente a la puerta y vi, a través del vidrio esmerilado, una luz que tenía la plena seguridad de no haber dejado encendida. Y dentro de esa luz, con toda la nitidez que el vidrio permitía, una sombra cruzó el pasillo, una silueta, con altura y proporción de persona, caminando despacio de un lado al otro. Me senté en el carro. No pude entrar. Me quedé ahí con el motor encendido, las manos en el volante, mirando el vidrio de la puerta hasta que mis párpados se cerraron solos de agotamiento, y me dormí en el asiento del conductor hasta que salió el sol. Cuando entré en la mañana, el departamento estaba exactamente como lo había dejado, todos los focos apagados. La parálisis del sueño empezó a ocurrir con una frecuencia que dejó de ser anormal y se volvió rutina. Algunas noches me despertaba en plena madrugada con esa sensación característica de estar consciente pero sin ningún control del propio cuerpo, mirando al techo, sintiendo un peso en el pecho que no era físico, pero parecía más real que cualquier cosa que pudiera tocar. Otras veces las pesadillas llegaban antes de la parálisis y no sabía decir cuál era peor. La última noche que dormí en ese departamento empezó como las otras, agotado, sin ganas, subiendo la escalera de hierro con ese sonido metálico que retumbaba en todo el piso. Me acosté con ropa y todo, como se había vuelto costumbre, porque vestido me sentía menos vulnerable de alguna manera que no tiene sentido cuando intentas explicarlo, pero tenía todo el sentido en la práctica. Me quedé dormido más rápido de lo esperado. En el sueño, estaba acostado exactamente donde estaba en la realidad, en el mismo cuarto, en la misma cama, con la misma cobija que necesitaba lavar, y escuchaba, viniendo de abajo, el sonido de alguien jugando en la escalera. Pasos ligeros, irregulares, la manera en que un chamaco sube y baja y salta en los escalones del medio nomás por la sensación del metal resonando. El sonido era vivo, mecánico, metálico, exactamente como la escalera sonaba en la realidad porque dentro del sueño era la misma escalera. Me quedé escuchando por un tiempo que no puedo medir, atrapado entre querer despertar y no poder moverme, con la conciencia clara de que eso era un sueño, pero con el miedo completamente real, porque el tipo de miedo que el sueño estaba generando no necesitaba lógica para existir.
Y entonces los pasos cambiaron. Los brincos ligeros se volvieron peso. Una pisada. Una pausa. Otra pisada. Subiendo. El sonido era más grave ahora, más lento, más deliberado, sin ninguna de las irregularidades inocentes del chamaco. Eran pasos de algo que subía con propósito, un escalón a la vez, en dirección a donde yo estaba. Desperté. Desperté del sueño de un golpe, el corazón en la garganta, sudor frío, ojos abiertos al techo. Me tardé un segundo en entender que estaba despierto, y en ese segundo, escuché con total claridad, inconfundible, sin ninguna ambigüedad, el sonido de pasos corriendo escalera abajo. Metal, escalones, una presencia que bajaba rápido, como si supiera que había despertado. Me levanté, me quedé parado en el centro del cuarto sin saber qué hacer con mi cuerpo. Pensar con claridad en ese momento era imposible, pero algo atravesó el ruido. Las monjas de la esquina. Sabía que había un convento pequeño a menos de 100 metros porque pasaba enfrente todos los días. No sabía sus horarios, no sabía si habría alguien despierto a las 3 de la mañana, no sabía qué iba a decir, no sabía si me iban a atender o a mandar a volar pensando que era algún borracho alterado. Salí sin guaraches, sin llave, sin nada. Dejé la puerta entreabierta porque no tuve ni la presencia de ánimo para cerrarla. Toqué la puerta del convento sin parar hasta escuchar pasos del otro lado. La monja que abrió me miró con una expresión que esperaba que fuera de susto o de molestia. No era ninguna de las dos. Era una calma muy específica, de esa que viene de muchos años practicando la habilidad de no sorprenderse. Hablé rápido, atropellado, sin orden, mezclando la vela y la grabación y las sombras y el olor y la escalera, y ella me escuchó sin interrumpirme una sola vez. Luego me dijo que esperara. Cerró la puerta. Me quedé en la banqueta sin calcetas, con el frío de la madrugada en los pies, convencido de que se había ido a su cuarto y de que tenía que decidir qué hacer a continuación. Pero la puerta volvió a abrirse en menos de 5 minutos, y regresó con 3 más, todas vestidas, con rosarios en las manos y un recipiente de agua bendita. Me pidieron que las llevara al departamento. Rezaron durante media hora, caminaron por cada cuarto, mojaron cada rincón, murmuraron en latín y en español, con esa concentración de quien está haciendo un trabajo serio. Yo me quedé recargado en la pared de la cocina mirando, con un alivio tan físico que casi dolía, pensando que cuando se fueran iba a poder dormir de verdad por primera vez en semanas. Se fueron antes de las 4. Me quedé solo de nuevo. Y entonces, desde el fondo del pasillo, llegó un sonido bajo. No fuerte, no dramático, solo una risita contenida, de esa manera específica en que la gente se ríe cuando se está burlando de alguien, pero se tapa la boca para que no se dé cuenta. Una risa que decía, sin palabras, que todo aquello había sido muy gracioso de ver. No dormí esa noche. A la mañana siguiente le hablé a mi tío, le conté una versión resumida, y me dijo que podía ir cuando quisiera. Fui ese mismo día. Agarré lo que cabía en 2 maletas y salí sin voltear atrás. Los que llegaron después de mí tampoco se quedaron mucho tiempo. Me enteré por terceros que el departamento nunca estuvo ocupado más de unos cuantos meses seguidos. Nadie explica por qué. Nadie necesita hacerlo. Esas presencias nunca me siguieron. Eso lo puedo decir con certeza. Pero lo que se quedó conmigo fue otra cosa, más difícil de nombrar y más difícil de soltar. Es la memoria de la risa en la grabación. Es la certeza de que cuando hice esa pregunta, cuando pregunté en voz alta si alguien más estaría de su lado, algo del otro lado entendió eso como una invitación y aceptó. No juegues con lo que no entiendes. No porque las reglas del juego sean necesariamente peligrosas, sino porque a veces lo que responde no es lo que llamaste. Sigues aquí, valiente. Pero te aviso, el último relato es el que más le quita el sueño a la gente. Comenta aquí abajo, estoy dentro, si tienes el valor de continuar. Relato 3. Hay cosas que uno carga sin poder explicarlas, no porque falten las palabras, sino porque quien escucha no aguanta el peso. Mi madrina cargó esto sola durante años. Ahora me dio permiso de contarlo, y necesito que entiendas algo desde el principio. Esto no es un cuento de fantasmas. Es la historia de una mujer que lo perdió todo, y de cómo el mal a veces tiene cara humana, y a veces no tiene cara alguna.
Remedios siempre supo que era diferente. Creció en una colonia del Estado de México donde todos se conocían, donde las fiestas en la calle duraban hasta la madrugada y nadie cerraba la puerta con llave. Pero esa misma colonia siempre tuvo una reputación. Todo el mundo lo sabía, aunque nadie lo dijera abiertamente. Había grupos que se reunían de noche en casas cerradas. Había símbolos rayados en las bardas que aparecían y desaparecían sin explicación. Había un tipo de silencio que solo los vecinos reconocían. Un silencio que no era paz, era advertencia. Ella creció en medio de todo eso y aprendió desde chica a no hacer preguntas. En la adolescencia, Remedios sabía que le gustaban las mujeres. Eso nunca fue un problema para ella. Era simplemente quien era. Pero a los 17 años, algo cambió. No fue una revelación dramática. Fue más como un descubrimiento silencioso. Conoció a un muchacho llamado Aurelio y se dio cuenta de que también era capaz de sentir algo por él. No de la misma forma, no con la misma intensidad, pero era algo real. Él la hacía reír. Le gustaba la misma música, las mismas películas. Platicaban durante horas de nada y de todo. En pocos meses, ella ya vivía con él. Y entonces todo se fue desmoronando. No de un golpe. Fue poco a poco, que es siempre lo más traicionero. Primero un comentario más duro de lo normal. Luego una pelea que escaló demasiado rápido. Luego un empujón que fue llamado accidente. Y luego la mamá de Aurelio, que vivía en la misma casa, que miraba a Remedios como si fuera un objeto que su hijo había comprado y que no valía gran cosa. Esa mujer, la mamá de Aurelio, era el tipo de criatura que aprende desde temprano cómo lastimar sin dejar marca visible. Hacía que Remedios limpiara la casa entera, cocinara para toda la familia, lavara la ropa de los hermanos del novio, y cuando terminaba una tarea, había otra esperando. Si reclamaba, había consecuencias. Si lloraba, la humillaban frente a todos. Si intentaba salir, alguien avisaba. Los vecinos. Eso es lo que más me perturba cuando lo pienso. Los vecinos sabían lo que estaba pasando y participaban. Cuando Remedios intentaba escaparse, siempre había un ojo en la ventana, una voz gritando de vuelta hacia la casa que la muchacha andaba en la calle, y cada intento fallido hacía todo peor. Ella empezó a vivir en función de un solo pensamiento: salir de ahí. Entonces llegó el embarazo. La mamá de Aurelio lo había exigido desde el principio, como si un hijo fuera una cadena más efectiva que cualquier cerradura. Y cuando la prueba lo confirmó, la mujer vibró de una manera que Remedios nunca olvidó. No era alegría de abuela, era la satisfacción de quien finalmente atrapó algo que llevaba tiempo intentando escapar. Pero pasó algo extraño dentro de Remedios en ese momento. En lugar de derrumbarse, sintió una claridad fría y absoluta, como si la noticia del embarazo hubiera encendido algo que todavía quedaba en ella, alguna parte que no habían logrado destruir. En la clínica, mientras la suegra fue al baño a confirmar algo con la recepcionista, Remedios salió por la puerta de atrás. No pensó, simplemente se fue. En el estacionamiento había una mujer acomodando bolsas en la cajuela de su coche. Remedios se acercó y solo le dijo que necesitaba ayuda, que no había tiempo de explicar. La mujer se llamaba Luciana, y había algo en su cara, una calma que no era indiferencia sino presencia real, que hizo que Remedios confiara de inmediato. Luciana le dijo que se metiera a la cajuela, y desde la oscuridad de ese espacio apretado, Remedios escuchó a la suegra de Aurelio barrer el estacionamiento con gritos ensayados, diciendo que la nuera estaba loca, que había robado algo, que necesitaba atención médica. Escuchó a la mujer apoyar la mano sobre el coche donde estaba escondida, y por un segundo creyó que la habían encontrado. Pero Luciana mintió con la tranquilidad de quien ya ha salvado personas antes. Dijo haber visto a alguien parecido subirse a un taxi en la esquina. Los pasos se alejaron. Remedios no lloró dentro de la cajuela. Se quedó inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad, esperando. Luciana la llevó a su casa, la ayudó a contactar a su familia. Buscó apoyo legal para garantizar que Aurelio y su mamá nunca pudieran acercarse de nuevo. En los meses que siguieron, fue más que una salvadora. Fue la única persona que Remedios conoció en ese periodo que la vio como una persona completa, no como una víctima, no como un caso, una persona. Remedios empezó a sentir algo por ella.
Nunca lo dijo en voz alta. Creo que Luciana también lo sentía, pero había una discreción entre las dos que respetaba el momento, que entendía que Remedios todavía estaba reconstruyéndose. La hija nació unos meses después. Remedios la llamó Itzel, y entonces Luciana murió en un accidente de tráfico, en la carretera federal a Cuernavaca. Cuando pienso en esta parte de la historia, siempre me quedo en silencio un momento, porque Luciana salvó a Remedios de una prisión y después simplemente desapareció del mundo sin avisar, y Remedios se quedó con una bebé en brazos, con el peso de todo lo que había vivido sobre la espalda y con la ausencia de una mujer que había sido el único punto fijo en un periodo de caos absoluto. Siguió adelante porque no había otra opción. Años después, Remedios conoció a Maximiliano. Era un hombre tranquilo, atento, del tipo que pregunta ¿cómo estás? Y de verdad espera la respuesta. Cuando Itzel tenía 6 años, se casaron. Él también es mi padrino, y lo recuerdo como una presencia estable, alguien que parecía querer genuinamente a esas dos. El viaje después de la boda fue el primer gran viaje de la vida de Itzel. Ella insistió en ir, y como podría haber sido de otra manera, se la llevaron. Fue en un hotel en Oaxaca, en una noche en que Remedios y Maximiliano discutían dentro del cuarto, que la cosa pasó. Itzel salió del cuarto para no escuchar los gritos. Eso Remedios solo lo supo después. En ese momento estaban tan metidos en la pelea que ni se dieron cuenta cuando la niña se escurrió por la puerta. Siguieron. Y el tiempo, como pasa cuando estás enojada con alguien, avanzó sin que ninguno de los dos lo notara. Remedios fue al baño en medio de la discusión. No prendió la luz. Y en la oscuridad, junto a la pared del lado opuesto del espejo, había algo que ella describe hasta hoy con dificultad, con ese tono de quien sabe que lo que va a decir suena imposible pero que no puede negar lo que vio. Era una figura, desnuda, deformada de una manera que no es exactamente anatómica, que no sigue las proporciones de ningún cuerpo que hayas visto. Y estaba señalando. Con un dedo demasiado largo estaba señalando hacia la alberca del hotel que quedaba afuera del cuarto. En ese mismo instante, escuchó un ruido que venía de allá. No pensó en la figura. Corrió. Encontró a Itzel en el fondo de la parte más honda de la alberca. Se lanzó. La alcanzó. La trajo de vuelta a la superficie. De camino al hospital, mientras Itzel recobraba el conocimiento, la niña intentó explicar lo que había pasado. Dijo que había salido del cuarto porque no aguantaba los gritos, pero no se había ido a dormir. Se había quedado caminando por el pasillo hasta pararse frente a la puerta de vidrio que daba a la zona de la alberca. Y que allá, en el fondo del agua, había una mujer. La mujer le estaba sonriendo. La llamaba con la mano, despacio, como diciéndole ven, ya puedes venir, no pasa nada. Itzel tenía 6 años. Ella pensó que era una sirena. Entonces la mujer subió hasta ella, le tomó las manos con cuidado y empezó a hundirse de nuevo, llevándose a la niña con ella. Cuando Itzel describió a la mujer, mencionó la chamarra. Una chamarra roja, deslavada, del tipo que ya no se usa, del tipo que parece de otra época. Y Remedios, que estaba escuchando todo con la mano tapándose la boca, se quedó sin poder respirar, porque ella conocía esa chamarra. Había sido de Luciana. Remedios pasó años intentando encontrar una explicación que no destruyera todo lo que había construido emocionalmente alrededor de la memoria de Luciana. La mujer que la había salvado. La mujer que había sido buena con ella en un momento en que casi nadie lo era. Era imposible que hubiera querido hacerle daño a Itzel. Era imposible que esa presencia fuera maldad. Pero Itzel casi se muere. Y no había manera de ignorar eso. Lo que Remedios hizo fue sobreproteger a su hija de una manera que empezó a lastimarlas a las dos. No la dejaba salir sola, ni al patio. No dormía de noche. Revisaba la respiración de la niña varias veces antes de poder cerrar los ojos. Maximiliano intentó hacerle ver que no podía seguir así, que Itzel necesitaba crecer, que había un punto donde la protección se convierte en asfixia. Remedios sabía que tenía razón. Y fue por eso que, 2 años después, cedió. Itzel desapareció una noche. No hubo señal, no hubo ruido, no hubo nada. El cuarto estaba ordenado, la cama estaba fría y la ventana estaba abierta de una manera que Remedios juraba haber cerrado antes de dormir. Buscaron durante días,
Remedios no durmió. Anduvo por las calles con una foto impresa en la mano, tocando puertas, parando desconocidos. Maximiliano intentaba mantenerla funcional mientras por dentro también se estaba deshaciendo. La llamada llegó. Él fue solo a identificar el cuerpo. Le pidió a Remedios que se quedara en la casa. Cuando volvió, traía ese peso encima de quien acaba de ver algo que no debería existir. Dijo que era ella, que era Itzel, y dijo con la voz quebrada que había un detalle que no iba a describir porque no quería que Remedios cargara esa imagen. Pero era algo que le habían quitado. Una parte del cuerpo. Algo que nunca fue encontrado. Gente cercana al caso, personas que habían visto algo esa noche, describieron a quién se había llevado a Itzel. Y la descripción era consistente. Era una mujer mayor, de aspecto duro, con una manera de caminar que parecía pertenencia. Alguien que conocía a la niña. Alguien que actuaba como si tuviera derecho. La mamá de Aurelio. La misma mujer que había tenido presa a Remedios años antes. La abuela de Itzel que nunca había sido abuela de nadie. Nunca encontraron a esa mujer. Nunca resolvieron el caso. Y entonces, como si no fuera suficiente con todo eso, Maximiliano también desapareció. No de golpe. Se fue alejando poco a poco hasta que un día simplemente ya no había ninguna señal de él. Remedios quedó legalmente casada con un hombre que se había evaporado de su vida sin explicación. Por años no supo nada. Hasta que alguien en la colonia topó, de pura casualidad, con una foto antigua en un perfil olvidado de Facebook. Una foto de grupo de sexto de primaria, de esas donde las caras todavía son redondas y las sonrisas todavía no tienen cálculo. Alguien que conocía a Remedios reconoció dos caras en esa foto y se la mandó de inmediato. En la esquina superior derecha de la foto, chamaquitos de unos 11 o 12 años, estaban Aurelio y Maximiliano, uno junto al otro, sonriendo. Se conocían desde niños. Maximiliano había entrado en la vida de Remedios sabiendo exactamente quién era ella, lo que había vivido, de dónde había escapado, y nunca dijo una sola palabra. La familia de Remedios, que nunca entendió del todo lo que había pasado, concluyó que ella había sido negligente con su hija, que una madre de verdad no deja que eso ocurra, que había algo malo en ella, no en las circunstancias, no en la gente a su alrededor, en ella, y se fueron de su vida con esa convicción. Nosotros no nos fuimos. Nosotros, que la conocimos de cerca, que vimos cómo vigilaba a Itzel, que vimos cuánto quería a esa niña, nosotros nos quedamos. Somos la única familia que le queda. Y es por eso que estoy contando esto. No existe una explicación limpia de lo que le pasó a Remedios. No hay un hilo que jalas y todo se acomoda en una narrativa que tiene sentido. Hay una mujer que sobrevivió a una relación violenta, que fue salvada por alguien a quien amó y perdió, que casi pierde a su hija con algo que no sabe nombrar, y que al final sí la perdió con algo que sí puede nombrar, pero que nunca fue castigado. Hay dos hombres que se conocían desde chamacos y que entraron en su vida como si fueran extraños. Hay una colonia en el Estado de México que todo el mundo sabe que tiene ciertas cosas, ciertos grupos, ciertos rituales nocturnos de los que nadie habla abiertamente. Y hay una parte del cuerpo de una niña de 8 años que nunca apareció. Remedios no puede dormir con la ventana abierta. Nunca más pudo. Aunque esté en un 10º piso, aunque sea en pleno invierno, aunque no haya ninguna lógica en el miedo, cierra todo antes de dormirse y revisa 2 veces. Una vez me dijo, casi de pasada, que a veces cuando está a punto de quedarse dormida, siente que alguien la está señalando en la oscuridad. Nunca prende la luz para confirmarlo. Si llegaste hasta aquí, te lo mereces. Dale like para invocar el próximo video. Y cuéntame en los comentarios cuál de los 3 te asustó más. Lo leo todo, de noche.